Buenas tardes. Estamos esperando que se incorporen los espectadores o los asistentes a esta sesión. Vamos a dar unos minutitos para que se incorporen los asistentes. Buenas tardes. Estamos dando unos minutos para que se incorporen los asistentes. Estamos esperando que dar unos minutitos en lo que se hace el proceso de incorporación de los que están en sala de espera. Gracias. Buenas tardes. Estamos a un minutito de empezar. Listo, buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Gobierno del Estado a esta sesión de CREARE, las sesiones virtuales. Les comparto que en esta sesión nos estará apoyando Juan Carlos Díaz Talavera en la parte de atención en las preguntas y respuestas, en la parte final. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente por acá y bienvenidos. Muy atentos a todo lo que nos tiene nuestro invitado el día de hoy. Gracias, Brenda. Gracias, Juanquis. También tenemos por parte de Fashion Startup Lab personal para estarnos apoyando en el tema del chat y preguntas y respuestas a lo largo de la sesión. Y bueno, vamos a iniciar. Les presento a Omar Silva, es licenciado en Comercio Internacional y maestro en Administración de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con maestría en Ciencias de la Comercialización y Transferencia Tecnológica por el CIMAP de Monterrey.
miembro del Consejo de Innovación de Poliforum, Explora, Canacintra, CISEC, que es la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, y de varios emprendimientos. Ha sido miembro del Consejo de Administración, director general de la Dirección General de Innovación del municipio de León, director general de Economía del Conocimiento del Estado de Guanajuato. También fundó y fue director ejecutivo del Parque de Innovación de Agrobiotech y presidente del Sistema Estatal de Parques Tecnológicos y de Innovación en el Estado de Guanajuato. Cuenta con 20 años de experiencia apoyando a empresarios a desarrollar sus proyectos de base tecnológica, innovación y hoy especialmente de economía circular, siendo actualmente cofundador y director general de la Asociación de la Agencia Mexicana de Economía Circular desde 2021. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Al contrario, Brenda, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar finalmente aquí con ustedes. Ya los había saludado el lunes pasado que arrancamos el programa, pero bueno, finalmente hoy tengo ya la oportunidad de compartir con ustedes este tema que tanto me apasiona, que tanto creo que puede impactar en los negocios para que transformemos la manera en que los hacemos, que no nos conformemos solo con la parte de generar riqueza, qué padre que lo podamos hacer, pero si además de eso podemos generar un impacto social y un impacto ambiental positivo, pues creo que de esa manera pues tenemos una posibilidad de todavía tener mucho mayores posibilidades de que nuestros proyectos tengan éxito, ¿no? Entonces, de eso es justamente de lo que les quiero platicar el día de hoy. Voy a empezar compartiendo pantalla para que vayamos siguiendo esta charla a partir de un primer planteamiento que tiene que ver con que la economía circular está detonando nuevas oportunidades de negocio. Y esa es la forma en la que quisiera que lo viéramos, que pensáramos que sus proyectos pueden incorporar estos patrones de innovación circular de los que vamos a hablar hoy y durante los siguientes 2 viernes, para que sus negocios puedan tener estas oportunidades de competitividad, de ser diferentes a su competencia. Y bueno, eso es justamente de lo que vamos a hablar. Quiero compartirles un poco esta trayectoria que vamos a tener durante los próximos 4 viernes, porque bueno, además de todos los contenidos padrísimos que están teniendo y que ya empezaron el lunes y el miércoles pasado, bueno, pues estos viernes vamos a estar hablando de una metodología que se llama Circular Design Thinking, que precisamente se basa en el Design Thinking, pero aterrizado y orientado precisamente en el tema de la economía circular. Entonces, el día de hoy vamos a abordar los primeros 2 puntos de esta metodología de Design Thinking o de Circular Design Thinking, con el Inspira y con el Analiza. Y vamos a identificar, vamos a trabajar, les voy a compartir un canvas con el que vamos a identificar las problemáticas, con el que vamos a identificar cuáles son las oportunidades, por el que vamos a identificar por dónde podemos abordar nuestras oportunidades de innovación en nuestro negocio. ¿Sale? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El siguiente viernes vamos a haber revisado ya 17 patrones de innovación circular, que son patrones que nos ayudan a innovar, que nos ayudan a generar este impacto social, ambiental y económico del que les comentaba. Y para eso también vamos a tener un segundo canvas en el que vamos a empezar a identificar estrategias de innovación circular a través de estos patrones. Y luego en el tercer viernes vamos a trabajar en lo que es la etapa de prototipa tu modelo de negocio circular. Esta metodología, quiero compartirles que es una metodología internacional en la que estamos certificados y que bueno, eso nos permite compartirles esta metodología estos días a ustedes y que bueno, van a aprender esta metodología que muy pocos negocios conocen y que entonces creemos que eso les puede agregar mucho valor a sus negocios. Y finalmente, el cuarto viernes de estas sesiones, lo que vamos a hacer es vamos a revisar esos modelos de negocio, porque acuérdense que estos modelos de negocio es parte de los, de los insumos que ustedes necesitan para participar en Creare, ¿no? Para participar
en este concurso, que yo estoy seguro que ustedes tienen proyectos increíbles, que vale la pena que se arriesguen, que tomen esta decisión de participar en Creare. Y bueno, pues para ello, justamente uno de los requisitos es que su proyecto tenga desarrollado este business model circular. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, si su proyecto en este momento usted dice, no, mi proyecto no tiene nada que ver con temas de sustentabilidad o no tiene nada que ver con temas sociales, mi proyecto es netamente económico, no se preocupen, justamente de eso se trata y justamente eso es lo que vamos a hacer durante estas semanas para que encontremos esas posibilidades que tiene su proyecto de tener este tipo de impactos también. Yo voy a estar muy atento, tanto con mis compañeros como con ustedes, de las preguntas que tengan para que podamos resolverlas y de repente por ahí, a la hora que estoy durante la presentación, hay algo que quieran ustedes que resolvamos, por favor no teman en levantar la mano, en poner su pregunta, en escribirla, etcétera, y que nos hagan saber sus dudas. Para nosotros es muy importante conocerlas y tratar de resolverlas lo antes posible, ¿sale? Entonces, bueno, esa es un poco la trayectoria que vamos a seguir. Y bueno, quiero compartirles que, como les decía, esta no es una metodología que nos hayamos inventado, que la estemos sacando de la manga o que estemos inventando el hilo negro. Realmente esta es una metodología que se ha desarrollado ya en muchos países, tanto de nuestro continente, pero también en Europa. Es una metodología que realmente ha ayudado a muchas personas a desarrollar estos modelos de negocio que están transformando industrias en el mundo. Créanme que no exagero con eso, y con las charlas que vamos a tener durante los próximos viernes se van a dar cuenta de esto que les estoy comentando. Van a ver que sí. Y bueno, pues esta es una comunidad mundial, internacional, en la que todas estas personas que ven aquí estamos en el mundo precisamente promoviendo este modelo de economía que busca ser una alternativa a este modelo tradicional que hoy pues ya nos dimos cuenta durante la pandemia que es difícil que siga subsistiendo de la manera en la que lo veníamos haciendo durante tantos años, ¿no? Tenemos que reinventarnos, tenemos que pensar diferente. Y bueno, está padrísimo que de repente yo les cuento, oigan, fíjense que acá en León los chavos de Creare tienen unos proyectos padrísimos y están creando este tipo de proyectos, y entonces de repente ellos me dicen, oye, pues fíjate que acá en Chile estamos haciendo esto, y en Uruguay estamos haciendo esto, y en Canadá y en diferentes partes, ¿no? Entonces, ya saben que conocimiento que no se comparte, pues no crece, no se expande. Entonces, pues justamente, pues aquí también, qué importante sería que entre ustedes también empiecen a hacer comunidad, empiecen a hacer que sus proyectos crezcan en conjunto, ¿no? Que no nos quedemos con el tema individual, sino que tengamos claro que vamos a diseñar mejores proyectos a partir de la colaboración. Y eso es uno de los principios básicos precisamente del Design Thinking y de esta metodología en la que vamos a estar trabajando, ¿no? Bueno, esta es la metodología de Design Thinking: empatizar, definir, idear, prototipar y testear, que nosotros modificamos y adaptamos precisamente para desarrollar modelos de negocio como ya se los comenté. Y bueno, quiero comentarles que además esta metodología, pues uno de los aspectos que nos va llevando es a un proceso de convergencia y de divergencia de ideas. Entonces, primero vamos a empezar con un desafío. Ustedes con su proyecto tienen una idea de un producto, de un proyecto que quieren desarrollar, pero vamos a darnos cuenta que ese proyecto tiene oportunidades de tener un impacto adicional en temas de sociales y ambientales. Y entonces para eso yo les voy a compartir una serie de información que el objetivo es inspirarlos y que eso los haga entrar en un proceso de divergencia en el que digamos, oye, tengo todas estas posibilidades, ¿no? Podría ser esto otro, etcétera. Y entonces, con todas esas ideas, luego vamos a analizarlas y vamos a entrar en un proceso de convergencia, y entonces vamos a tomar decisiones para hacer algunas definiciones del problema
y que a partir de esa definición del problema, acuérdense que siempre dicen que cuando defines correctamente el problema, prácticamente tienes la mitad de la solución, ¿no? Bueno, pues eso es parte de lo que vamos a hacer. Para después, otra vez, entrar en ese proceso de divergencia, de generar la mayor cantidad de ideas, de darnos cuenta qué está pasando en el mundo en materia de nuevos modelos de negocio, para que finalmente con eso nuevamente tomemos decisiones, definamos estrategias y empecemos a prototipar nuestro modelo de negocio, ¿sale? Eso es justamente lo que vamos a hacer. Y bueno, pues quiero empezar precisamente con este dato que el Instituto Andaluz de Tecnología, un centro de investigación muy reconocido en Europa, pues dice que el 80% de los impactos ambientales nacen en la etapa de diseño y que por lo tanto nuestro mundo no es sostenible porque hemos cometido errores de diseño. Y es que ellos empezaron a analizar una gran cantidad de productos y entonces haciendo toda esa trazabilidad de esos productos se dieron cuenta que si esos productos se hubieran diseñado de una manera diferente, pues no hubiéramos tenido todas esas consecuencias, todas esas impactos que generaron esos proyectos, ¿no? Y que se pueden hacer diferentes y desde que los estamos concibiendo, pues los pensamos de una manera en la que tengan este impacto sostenible. Y eso es parte de lo que nosotros queremos con sus proyectos, que si ustedes están entrando a este proceso es porque de alguna manera tienen pues la apertura, tienen ese deseo de innovar y de abrirse a las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es justamente lo que nosotros queremos aprovechar. Y es que, fíjense, este es el modelo, esto se conoce como el modelo lineal de la producción. Y es el modelo con el que hemos venido funcionando pues desde que producimos de manera masiva, ¿no? Nos hemos dedicado en estos siglos a extraer recursos materiales, producir, a que finalmente lo usemos, lo consumamos, pero después de consumirlo, lo desechamos. Y entonces destruimos todo ese valor que generamos durante el proceso y termina, en el mejor de los casos, en la basura y en un relleno sanitario, pero muchas veces sabemos que muchos de esos residuos terminan en el océano, terminan en basureros a cielo abierto, terminan incinerados, es decir, en las peores condiciones posibles, ¿no? Y hoy en Guanajuato pues se está haciendo una apuesta seria, importante, por entrar al mundo de la mentefactura. Estamos en esta cuarta revolución industrial, pero fíjense, la cuarta revolución industrial y han cambiado muchas cosas, han cambiado las fuentes de energía con las que producimos, ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, ha cambiado, no sé, la tecnología que usamos durante todos estos procesos de producción, ¿no? Y incluso tecnologías exponenciales que aceleran y que crean un impacto brutal en el desarrollo de estas industrias, ¿no? Pero lo que no ha cambiado, ¿qué creen? Es este proceso. Este proceso en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta revolución industrial sigue siendo el mismo. Sigue siendo ese principio de extraer, producir, consumir y tirar. Es por eso que hoy ya se habla de una quinta revolución industrial, de una economía que busque generar un impacto de una manera más consciente, más que tenga un impacto positivo en las personas, pero también en el medio ambiente, ¿sale? Y eso es un poquito precisamente el planteamiento que nosotros queremos poner sobre la mesa y que queremos que junto con ustedes pues hagamos esa diferencia, ¿no? Y que de alguna manera acabemos con ese paradigma en donde nos hemos dedicado a dilapidar, a derrochar todo nuestro capital natural y que podamos pensar en que más bien estos recursos que no son renovables, pues que los atesoremos y que más bien nuestra fuente de rentas, nuestra fuente de producción, pues esté basada en recursos renovables, ¿sí? Ese es un poco el cambio de mentalidad, el cambio de chip que nosotros quisiéramos promover en nuestro planeta, ¿no? En nuestro mundo y bueno, específicamente aquí en Guanajuato.
porque hoy yo siento que cada vez más las empresas están presionadas para demostrar que pueden generar impacto más allá solamente de la generación de riqueza, de la generación de ganancias. Hoy los empresarios cada vez tienen que demostrar más que pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿sale? Y yo ahí es en donde creo que esta pandemia justamente nos dio la oportunidad de repensar las cosas, ¿no? Y ustedes, si lo reflexionan un poco, se van a dar cuenta que efectivamente a partir de esto, de esta crisis que tuvimos sanitaria, pues la verdad es que sí realmente se reinventaron muchas industrias y justamente de eso vamos a hablar también. Y fíjense, quiero comentar por qué es importante todo este tipo de cosas, ¿no? Y de alguna manera, si empezamos a darnos cuenta cómo ese proceso lineal pues nos tiene en situaciones como estas que aquí vemos en la pantalla, ¿no? Casi 1 millón de botellas de plástico se usan al año, ¿no? Y casi 500,000 millones de bolsas. Y ese no sería el problema si no fuera que estas bolsas y estas botellas de plástico terminan en el océano, ¿no? Casi 8 millones de toneladas terminan en el océano. Y casi el 91% de todo ese millón de botellas y de esos 500,000 millones de bolsas, pues no se reciclan, ¿no? Entonces, pues eso creo que debe de ser algo que nos alerte, que nos llame la atención y que nos haga reflexionar de que no podemos seguir en este mismo modelo lineal, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en el 2018 decía que el 90% de los habitantes del planeta consume aire contaminado. De esos 7 millones provoca 7 millones de muertes, de los cuales casi 300,000 son de niños menores de 5 años y casi el 91% ocurren en países como México, ¿sale? Entonces, pues creo que eso nos incumbe entonces, ¿no? El crecimiento demográfico también está presionando fuertemente nuestros recursos hídricos. Hoy, ustedes lo ven, ¿qué es lo que está pasando en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Con la escasez de agua, ¿no? Y eso obviamente repercute generando hambre, generando enfermedades, generando contaminación y realmente pues son temas que cada vez, pues antes los veían en las noticias, digamos que estaban pasando en otras latitudes, pero hoy cada vez son temas que ocurren en nuestras propias, que es parte de nuestra propia realidad, ¿no? Denme un segundito porque me está apareciendo aquí como que mi internet está fallando. Espero que sí me escuchen bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es justamente entonces lo que nosotros proponemos? Lo que nosotros proponemos es pasar de una economía lineal a una economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Bueno, pues justamente de eso quiero empezar a hablarles. En el 2012, la Fundación Helen MacArthur presentó un estudio que se llamó hacia la economía circular, racionalidad económica y de negocios para una transición acelerada. Y este informe se presentó en Davos, ¿no? Ustedes saben que ahí en Davos se presentan los grandes líderes del mundo y finalmente empezaron a asumir compromisos, ¿no? Y empezaron a asumir compromisos serios para transformar sus economías y es así que vemos que muchos países están cambiando su forma en que producen, implementando leyes muy agresivas o que incentivan también mucho este tipo de modelos económicos con grandes inversiones para apoyar la transformación de las empresas y ahí es en donde de repente pues, pensamos y tenemos que reflexionar que pues, México no se puede quedar aislado de este tipo de procesos, ¿no? Y sea con o sin el apoyo de quien sea, lo tenemos que hacer, ¿no? Finalmente, es un tema que le incumbe a todos, ¿no? O sea, sí es un tema que tiene que promover las empresas, pero también es un tema que tiene que ver con los consumidores, ¿no? O sea, los consumidores tenemos una gran responsabilidad en todo esto, entonces también lo tenemos que hacer y las universidades y los centros de investigación y el gobierno, etcétera, ¿no? Por eso qué importante que hoy el gobierno de Guanajuato a través de la Secretaría de Desarrollo Económico pues promueva que
eventos como este tengan este tipo de énfasis, ¿no? Y que nos hagan pensar en que nuestros proyectos pueden ser diferentes a como normalmente los hemos pensado. Por ahí yo escuché el lunes y estuve viendo algunos de sus proyectos y qué bueno y qué bien se siente darse cuenta que ustedes precisamente ya tienen esa sensibilidad y esa preocupación por hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía circular? Bueno, pues la economía circular promueve una economía restaurativa y regenerativa por diseño, ahorita vamos a profundizar en eso, y busca generar estrategias de producción más sostenibles, que reduzcan la entrada de materiales y energía, que reduzca la producción de desechos vírgenes y que cierre los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos. ¿Sale? Eso lo vamos a entender ahorita un poquito más, vamos a profundizar en todo eso. Y entonces, ya no podemos permitir que estemos rebasando los límites planetarios, ¿no? Y que de alguna manera estemos devastando nuestros recursos como si fueran inagotables, sin darle tiempo a la naturaleza a que se recupere, a que vuelva a generarlos y que entonces nosotros podamos sí satisfacer nuestras necesidades, pero sí hacerlo de una manera en la que pues no consideremos lo que pasa en el sistema en el que vivimos, ¿no? Esta es la tabla periódica de los elementos y todos los que ven en color, todos los que no ven en gris, son elementos que están en mayor o en menor grado en peligro de extinción, de agotamiento, de seria amenaza, etcétera. O sea, 44 de los 118 elementos están en peligro. Pero fíjense, ¿cómo no van a estar en peligro si producimos de esta manera, por ejemplo, ¿no? Nuestros teléfonos celulares, ustedes saben que prácticamente un celular contiene casi 40, se ve casi 40, usa casi 40 elementos para fabricar un teléfono celular. Entonces, esos elementos se están agotando precisamente porque los celulares, ¿de qué forma están diseñados? Pues para que cada 2 años los cambiemos, ¿no? Y entonces, ya salió el teléfono con la cámara, con una cámara más, ya salió el teléfono con una función más, y entonces nosotros simplemente estamos cambiando nuestros teléfonos porque además sabemos que tienen esta programación, obsolescencia programada, que precisamente pues también se nos empieza a acabar la batería más rápido, se nos empieza a acabar la memoria, se nos empieza a acabar una serie de cosas que pues nos inducen precisamente a seguir consumiendo y agotando precisamente todos nuestros recursos. O sea, ¿cómo es nuestra economía? ¿Cómo es esta economía lineal que sí que es viable económicamente, que es negocio? Fíjense, estas peras se producen en Argentina, se empacan en Tailandia y se venden en Florida, ¿sale? Recorren casi 31,000 kilómetros de distancia en todo ese proceso. Y es negocio y la gente las consume, la gente las compra y eso es viable. ¿Por qué? Porque nuestros combustibles son baratos, porque estamos dispuestos a pagar el costo de estos productos, pero ¿quién paga el costo del impacto ambiental que genera este proceso de logística, por ejemplo? ¿Sale? Y entonces, ¿quién está pensando en eso, no? Y entonces la economía circular justamente lo que plantea es este ciclo lineal. ¿Qué pasaría si por decreto, por lo que ustedes quieran, por conciencia, sería lo ideal, dentro de este proceso tratáramos de eliminar de nuestra mente ese último punto que ven ahí en rojo, la incineración o el relleno sanitario? Y que cuando un producto llegara a su uso, diseñáramos los productos de tal manera para que la vida en uso de ese producto se extienda lo más posible, que lo podamos mantener en uso lo más posible. Esa sería la primera oportunidad para que los productos, los recursos, los materiales que forman parte de ese producto
pudieran subsistir el mayor tiempo posible y entonces no tuviéramos que usar más recursos para sustituir ese producto. Y esa sería la primera oportunidad. Tendríamos una segunda oportunidad porque si ese producto que nosotros ya dejamos de usar lo reincorporáramos al ciclo de venta y entonces ese producto lo pudiera reusar alguna otra persona, algún otro usuario, pues nuevamente estaríamos optimizando estos recursos, estos materiales, estos productos para que alguien más los usara y pensemos que son como vidas de un gato, ¿no? Entonces ya le dimos una vida a nosotros, ya le dimos una segunda vida porque le alargamos la vida durante el mayor tiempo posible. Ahora le damos otra vida porque lo estamos reincorporando al ciclo de venta para que alguien más lo reuse. Y además todavía tendríamos otra oportunidad más, porque si ese producto de alguna manera alguien más ya no lo puede seguir usando porque pues ya se rompió, ya se volvió obsoleto, por la razón que ustedes quieren ya no se puede reusar, pues ¿qué pasa si ese producto yo se lo regresara a un centro de producción para que lo pudiera remanufacturar, para que lo pudiera actualizar, para que le diera una chainadita ahí para que ese producto y esos materiales, conservar la mayor parte de ese producto para que vuelva a tener una cuarta vida, ¿no? Y entonces puede ser que ese producto, después de esa remanufactura, reuso y mantenerlo lo más tiempo posible en uso, pues a lo mejor, pues sí, finalmente ya no hay nada más que hacer con él. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros diseñamos ese producto para que se pueda fácilmente descomponer en sus partes, en sus componentes, en sus materiales, y que entonces lo podamos reciclar? Y entonces aquí yo quiero terminar primeramente con un mito muy común, que cuando las personas normalmente oyen de economía circular, inmediatamente dicen, reciclar. Y efectivamente, aquí lo están viendo ustedes, reciclar es parte de una de las alternativas o de las estrategias que podemos promover para un producto circular. Pero si se dan cuenta es el último. Antes de eso, hay muchas otras oportunidades, estrategias para que los productos se mantengan en uso lo más posible. Y entonces, esta gráfica a mí me gusta mucho porque de alguna manera pues nos plantea este proceso, ¿no? Fíjense, todo este proceso que vemos a la izquierda para agregar valor, ¿no? En la primera pirámide a la izquierda. Y en esa pirámide lo que vemos es una gran cantidad de industrias, de servicios, de actividades que se generan para producir un producto, para generar un producto, que ese producto llegue al cliente que está en la cima de la pirámide. Pero ¿qué pasa cuando ese cliente deja de usar ese producto y lo desecha? Todo ese valor que se agregó durante esa subida de la pirámide, simplemente la destruimos. Destruimos ese valor y lo mandamos a la basura. Y entonces las oportunidades de negocio de las que yo les vengo a hablar tienen que ver con qué pasa si pensamos del otro lado de la pirámide y empezamos a generar negocios y empezamos a generar actividades que nos ayuden a retener ese valor a través de reparar, reusar, recondicionar, reciclar, regenerar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién está haciendo esos negocios? Los pueden hacer ustedes, ese es justamente el punto, ¿no? Entonces, bueno, para redondear algunas cosas, la economía circular es una alternativa al modelo lineal que busca eliminar residuos desde el diseño de los productos. Ustedes que son muchos de ustedes creativos, diseñadores, etcétera, tenemos que diseñar los productos desde el inicio para que reduzcamos los residuos desde el inicio, desde el diseño. Que disasociemos, que dejemos de pensar que el crecimiento económico está asociado al consumo de recursos, ¿no? Cuando los economistas de repente analizan los datos macroeconómicos y dicen, ay, mira, estamos consumiendo mucho de este material y mucho de este otro y estamos usando estos recursos, etcétera. Estamos creciendo económicamente. Eso es lo que piensan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a pensar distinto? ¿Qué pasa si empezamos a pensar que también reducir la entrada y el consumo de esos recursos también puede significar el crecimiento económico?
Entonces, tenemos que minimizar el consumo de materiales y maximizar el valor de los materiales. Tenemos que favorecer la regeneración de los sistemas naturales, respaldar la transición hacia fuentes de energía renovables y reflejar en los precios los costos reales de los costos de los factores externos negativos. Yo aquí puse una imagen de hace poquito estaba haciendo una compra y me llamó la atención mucho este proceso. No sé si ustedes ya también les ha pasado, ¿no? Y entonces me decía ahí, este es tu total de tu ticket, pero si le agregas un dólar con 72 centavos, podemos neutralizar la huella de carbono de tu compra, ¿no? Y entonces ahí venía un botoncito que decía más información, ¿no? Entonces le di al botoncito y me apareció la segunda imagen y me decía, tu compra equivale a 118 libras de dióxido de carbono emitido o si manejaras 130 millas en un vehículo, ¿no? Entonces, con tu dólar con 72 centavos, tú dices, pues bueno, pues, ¿qué tanto impacto va a tener, no? Pero fíjense, ahí dice abajo, te estarías uniendo a 3 millones de compradores que están haciendo lo mismo que tú, neutralizando su huella de carbono y entonces a lo mejor, ahora sí, el impacto de acciones tan pequeñas, pues pueden tener un impacto mucho más grande, ¿no? Entonces, ese es el tipo de retos, de modelos de negocios en los que podemos pensar y que nos empecemos a hacer preguntas como estas que pongo aquí. ¿Qué materias primas utilizo? ¿De qué fuentes de energía? ¿Cómo producen mis proveedores? ¿Cómo diseño mis productos? ¿Cómo fabrico? ¿Cómo distribuyo? ¿Cómo me relaciono con el cliente? ¿Cómo el cliente consume o utiliza mi producto? ¿Dónde deposita el producto el usuario? ¿Dónde deposita el usuario el producto al finalizar su uso? ¿Cuántos de ustedes se preguntan, y después de que usa mi producto, qué hace con él? Pues la mayoría simplemente nos conformamos con que nos lo compre y ya que haga con él después, pues muchas veces nunca nos lo hemos preguntado. Ojalá que ustedes sí, pero es poco común, ¿no? ¿Cómo lo recupero y con quién puedo colaborar para hacer las cosas diferentes? ¿Sale? Entonces, bueno, ya les había hablado yo de la Fundación Helen MacArthur. Y bueno, la Fundación Helen MacArthur, para explicar la economía circular, creó esto que le llaman la mariposa de la Fundación Helen MacArthur, y ellos lo que promueven son 3 principios. Entonces, en la parte superior de esta gráfica, que parece una mariposa, pues lo que ustedes ven es el primer principio que dice preservar y mejorar el capital natural, controlando los stocks y equilibrando los flujos de recursos naturales. Entonces tenemos que pensar que nuestros recursos son finitos, que tenemos también la posibilidad de utilizar recursos renovables y que entonces para mejorar ese capital natural tenemos que regenerar nuestros recursos, tenemos que gestionar nuestros flujos de recursos, tenemos que gestionar el stock, promover modelos de negocio que desmaterialicen, restauren y sustituyan materiales. Ese es el primer principio de la economía circular. Segundo principio, optimizar el rendimiento de los recursos mediante la circulación de los productos, componentes, materiales en uso a su máxima utilidad en todo momento. Fue lo que ya expliqué y que vimos en la gráfica anterior, que es el ciclo técnico de la economía circular, que es el que ven ustedes en azul, yo así lo veo en mi pantalla azul, y que es justo el ciclo técnico. Pero ¿qué creen? Esto no ocurre nada más con los productos. Esto también ocurre con los alimentos, esto también ocurre cuando en la piscicultura, en la ganadería, todo este proceso que se lleva o que podemos entender desde el punto de vista de los equipos, de los productos, de los materiales, etcétera, también ocurre a nivel de los procesos biológicos. Entonces, la economía circular también promueve este proceso restaurativo y regenerativo desde el ciclo biológico. Y bueno, el tercer principio de la economía circular, según la Helen MacArthur Foundation, nos dice que debemos de fomentar la eficiencia del sistema mediante la minimización y descarte de las externalidades negativas, ¿sale? Que es la parte inferior de la imagen, que entonces prácticamente lo que nos está planteando es que tenemos que evitar a toda costa que estos materiales, estos recursos de nuestro ciclo técnico y biológico terminen en incinerados, terminen en un relleno sanitario. Ese es el reto que nos plantea precisamente la economía circular. ¿Sale?
Déjenme hacer aquí un pequeño revisión. Creo que vamos bien. Bueno, entonces, ustedes conocen los objetivos de desarrollo sostenible. En el objetivo 2 específicamente nos habla de producción y consumo responsable. Y todas estas estrategias que ven aquí precisamente tienen que ver con la economía circular, en el turismo, en la ciencia, en el desarrollo sostenible, en las políticas públicas, en las prácticas sociales de las empresas, en el consumo de energía, en el reciclado, en los desechos, en los alimentos, en los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Pues que tenemos que repensar nuestros modelos de negocio para una nueva economía, ¿no? Este es el planteamiento que nosotros hacemos precisamente porque está cambiando la realidad en la que las empresas trabajan. Fíjense, y ustedes díganme si no es cierto. Por un lado, está cambiando la demografía de consumo. Tenemos cada vez más consumidores que están buscando productos éticos y sostenibles. Ese es un primer llamado que nos hace los nuevos clientes, usuarios, a repensar nuestros productos. Segundo aspecto importante de todo esto. Tiene que ver con el aumento del costo de la extracción de los recursos. Ustedes lo vieron también durante la pandemia. ¿Qué pasó cuando las fábricas de China cerraron y dejaron de enviar los insumos que se utilizan en el mundo? Todos nos detuvimos, ¿no? Todas las industrias batallaron para conseguir los materiales, los recursos. Seguramente a lo mejor también ustedes lo vivieron en sus negocios y se dieron cuenta que los costos de los insumos se fueron al cielo. Y ya ni hablemos de los costos de la logística de traer esos recursos, y también se incrementaron de una manera muy acelerada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si pensáramos en recuperar los insumos que ya tenemos aquí, de los productos que ya produjimos y que busquemos la manera de recuperar esos materiales, ¿no? Por otro lado está la responsabilidad del límite planetario. Yo creo que todos hemos sido sobrebombardeados de todos estos datos que precisamente nos hablan de la crisis ambiental que vivimos. Quizá por eso de repente también ya nos volvimos insensibles de tantos datos y que decimos, pues bueno, pues ya ahora ¿qué puedo hacer? Bueno, pues podemos hacer este tipo de cosas como las que hoy estamos trabajando y a la que ustedes le están dedicando tiempo el día de hoy, y por eso los felicito. Por otro lado está la demanda de la industria, la política pública y los proveedores. Fíjense, en noviembre pasado se aprobó la ley de economía circular, la ley general de economía circular en el Senado de la República. Ahorita está en la Cámara de Diputados y en esa ley empieza a obligar a las empresas tanto a generar incentivos, pero también a obligar a las empresas a que tienen que hacerse responsables de los residuos que generan durante su proceso, pero también de los materiales y de los productos y de los que generan, y que entonces tienen que tener una responsabilidad extendida de sus productos y buscar la manera de recuperarlos y de que esos productos finalmente tengan una disposición adecuada, ¿sale? Y bueno, finalmente el otro aspecto es la curiosidad y el potencial de innovación. Yo promuevo la economía circular porque creo que genera ventajas competitivas para los negocios. O sea, además de los cambios en la demografía, además de los costos de los insumos, además del límite planetario, además de que nos obligue el gobierno, yo creo que además hay que hacerlo porque genera ventajas competitivas, porque nos hace diferentes a la competencia, ¿no? Entonces, tenemos que pasar y provocar una transición de los modelos de negocio tradicionales y empezar a desarrollar modelos de negocios circulares. Y eso es lo que nosotros queremos enseñarles y que ustedes al final de estos 4 viernes terminen con un modelo de negocio circular, ¿sale? Y que entonces esta disyuntiva entre genero desarrollo económico o protejo el ambiente, no tiene que ser una disyuntiva, se pueden las dos cosas, ¿sale? Y entonces, para eso, pues ustedes seguramente conocen el Business Model Canvas, este modelo que desarrolló Osterwalder, y que este modelo ha sido muy usado, la verdad yo lo he usado muchas veces para generar proyectos de negocio. Y bueno, finalmente, pues ya no podemos conformarnos con estas preguntas, ¿no?, que normalmente nos hemos hecho al desarrollar este modelo de negocios. Y entonces, este es el modelo
modelo de negocio circular. Y entonces queremos que piensen también en cuál es el problema que quiero resolver, que su negocio tenga un propósito, que tenga algo más grande que lo mueva, ¿no? Que tenga una propuesta de valor, que tenga métricas de impacto, pero no solamente económicas, sino también ambientales y sociales. Queremos que identifiquemos recursos clave, actividades clave, cadena de valor, igual que en el Canvas anterior, pero desde una perspectiva en la que podamos hacer eficiente el uso de los recursos. También queremos que identifiquen sus relaciones con los clientes y los segmentos de mercado, pero queremos que piensen en los canales de distribución desde una perspectiva también de eficiencia en el uso de los recursos. Y un elemento más interesante de este proceso es, ¿y cómo puedo recuperar mi producto? ¿Cómo puedo recuperar esos insumos, esos materiales? ¿Sale? Y entonces yo les voy a platicar durante estos días muchos ejemplos, muchas empresas que lo están haciendo. No es ciencia nuclear o algo que no podamos hacer, ¿sale? Y que no podamos adoptar en nuestros negocios. Entonces, este es el tipo de preguntas que nosotros queremos precisamente hacernos con ustedes durante estos días. Entonces, vamos a pensar cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Hasta aquí. No sé si haya alguna pregunta, si alguien tenga alguna duda. Creo que, bueno, al menos aquí en el chat no veo ninguna pregunta. Creo que vamos bien. No hay preguntas, ¿verdad, Mariana? Todo bien. Todo bien, Omar, por el momento. Igual cualquier pregunta la pueden escribir en el chat sin ningún problema. Excelente, gracias. Perfecto, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, algo que a mí me gustó mucho de esta metodología cuando yo me certifiqué, empecé a trabajar en ella y todo eso, precisamente es esta parte de los patrones de modelo de negocios circulares. A mí como que dije, wow, esto está increíble, porque de alguna manera, yo me acuerdo mucho cuando, no sé, vamos a pensar en el 2008, 2009, les decíamos a las empresas, hay que innovar, ¿no? Y de repente todo el mundo decía, sí, vamos a innovar. Y ahora, pues, ¿cómo le hago, no? Y entonces, justamente, con los patrones de innovación circular, lo que vamos a hacer es tener un punto de partida, tener estrategias claras de cómo podemos innovar de manera circular. Estas son 7 estrategias que plantea la Fundación Helen MacArthur, que se llama Resolve, son las siglas en inglés que ven ahí en la columna de la izquierda en azul, y que quieren decir regenerar, compartir, optimizar, circularidad, virtualizar e intercambiar. Esas son 6 estrategias, son 6 estrategias que la Fundación Helen MacArthur propone para hacer economía circular. Pero luego, por otro lado, también está el marco de trabajo de las 9 R's, ¿no? Y entonces ellos proponen estas pues en realidad son 10, ¿no? Porque viene la 0, que es rechazar, repensar, reducir, reusar, reparar, reacondicionar, remanufacturar, reconvertir, reciclar y recuperar, ¿sale? Entonces, lo que nosotros planteamos fue optimizar estas estrategias y nosotros llegamos a 17 patrones de innovación circular. Estos 17 patrones de innovación circular son precisamente estos. Quisiera dejarlos en pantalla unos segunditos para que ustedes los vean, los analicen, ustedes piensen cuáles de esos conocen, a lo mejor me pueden poner ahí en el chat cuáles de plano no conocen y les llama la atención, o de plano nunca lo habían escuchado, pero bueno, pues la idea es de que en estas próximas interacciones que vamos a tener, pues los vamos a conocer todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, revísenos, por favor, y analícenos. Logística de reversa y código abierto, sí. Pues no voy a
La biomimética, muy bien, excelente. Sí, yo creo que, y la verdad quiero confesarles que son de los que más me gustan, ese de código abierto y el de biomimética, a mí me parecen unas estrategias padrísimas para aplicar, pero no me voy a adelantar, nada más quería identificar de ustedes cuáles. Ok, sí, claro, eso es lo que vamos a hacer, se los voy a explicar, biodiseño, pues eso para ustedes es, yo creo que debe de ser el pan de cada día para ustedes en los procesos en los que ustedes están trabajando, eso está padrísimo también. En algunos, bueno, la mayoría de ellos los vamos a ver de una manera muy, sobre todo con ejemplos, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera de explicarnos, pero bueno, también podremos ir profundizando, ¿no? Y obviamente, por el tiempo que tenemos, pues tendremos que hacerlo de una manera muy, muy ágil. Pero bueno, qué bueno que de alguna manera vean que hay realmente pues, una gran cantidad de estrategias y yo les diría que con que 3 o 4 de estas estrategias ustedes las adopten como parte de su diferenciador dentro de su modelo de negocio, ya están del otro lado. O sea, finalmente eso los va a hacer que sus modelos de negocio sean modelos de negocio diferentes a los que están desarrollando su competencia, ¿no? Y eso es justamente lo que queremos aportar para ustedes. Yo les comentaba que hay ciclos técnicos y que hay ciclos biológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay patrones que están muy hechos para los ciclos técnicos, la biomimética, el ecodiseño, recursos inteligentes, etcétera, ¿no? Todos estos que ven aquí, ¿no? Y entonces podemos empezar a pensar en estrategias de diseño de productos modulares, en reducir residuos de procesos productivos, en promover el reuso y la economía colaborativa, en responsabilidad extendida del productor, en desarrollo de mercados de materiales reciclados, etcétera. Por ahí yo traigo un proyecto con unos emprendedores que precisamente están desarrollando una plataforma para hacer un marketplace para la comercialización de residuos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son el tipo de patrones y de modelos de negocio que se pueden desprender para un ciclo técnico, por ejemplo, ¿no? Pero también desde el ciclo biológico, pues también se pueden generar estrategias como regenerar ecosistemas degradados, uso de materiales biodegradables, agricultura orgánica regenerativa, extracción bioquímica de nutrientes, producción de biogás, recuperación de nutrientes, solo por mencionar algunos ejemplos. La verdad es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que queremos plantear con ustedes. Y entonces, ¿qué tipo de beneficios podemos generar en relación a otros modelos de negocio? Fíjense, pensemos en minimizar costos. Pensemos en atraer inversiones. Fíjense, el sábado pasado hubo un evento aquí en León en el que un fondo de inversión de Estados Unidos se llama Kirchner Foundation. No sé si ustedes lo hayan escuchado. Este fondo en Estados Unidos financia proyectos relacionados a las ciencias de la vida. Y entonces ellos lo que estaban buscando era proyectos de innovación. Prácticamente todos esos proyectos tenían que ver con temas de economía circular. Y ellos justamente están buscando talento en México desde hace 3 años, donde han surgido proyectos padrísimos. Incluso ayer o antier salió una nota en el periódico AM, que no sé si lo vieron, de una chica que tiene su empresa, se llama Init, y salió en la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México, ¿no? Entonces, esa chava ganó este premio el año pasado precisamente aquí en León, ¿no? Y es que está pasando que cada vez surgen más fondos de inversión, que su tesis de inversión está enfocada a proyectos de triple impacto, y entonces ellos quieren invertir en proyectos que tengan impacto económico, pero también social y ambiental. Entonces, cada vez vamos a ver más fondos de ese tipo, ¿no? Y eso va a traer inversiones. Mayor seguridad en la cadena de suministro, aumento en la innovación, la reputación y la competitividad de la empresa. Obviamente, esto genera un impacto muy, muy importante con los clientes que tienen este tipo de conciencia. Favorece las alianzas y los negocios, mayor interacción y satisfacción de clientes y consumidores, facilita la adaptación a las normativas. Estas empresas que ya están trabajando en estos modelos de negocio, ahora que salga la ley de economía circular y que te obliga también a tener un plan de acción, le llaman, de economía circular, pues ya va a ser muy fácil
hacer esa transición para cumplir estas normativas que van a surgir dentro de muy poco y que cada vez van a tender a ser más rigurosas, ¿no? Disminuir los riesgos asociados al elevado impacto ambiental y social y alinear los procesos operativos y la cultura empresarial con la Agenda 2030, ¿no? Que acuérdense que esa agenda no es una agenda para el gobierno, no es una agenda para las empresas, es una agenda para todos, ¿no? Todos los que habitamos este planeta tenemos que formar parte de los compromisos y de los acuerdos que están establecidos en esa agenda y todos podemos hacer eso. Y el impacto es en todos los sectores, o sea, lo mismo en plásticos que en moda y textil, precisamente, alimentos, electrónica, transportación, tecnologías de información, construcción, gestión de residuos, etcétera, etcétera. O sea, esto no es para un sector en particular, o para 2 o para 3 sectores, realmente esta es una estrategia transversal que prácticamente involucra a todos los sectores, ¿no? Obviamente, el desarrollo tecnológico, la innovación, los modelos de negocio se han ido desarrollando en unos sectores más que en otros, pero en realidad tendrían que pensarse en prácticamente todos los sectores, ¿sale? Entonces, para ir comenzando, quiero ver cómo vamos de tiempo. Para ir comenzando, voy a ir empezando a abordar algunos de estos 17 patrones para que alcancemos en estos tiempos que tenemos para trabajar, pero quisiera que cuando se los vaya platicando, ustedes vayan pensando en su proyecto, vayan pensando en su negocio, y que ustedes piensen, este patrón, yo lo podría adaptar, lo podría asimilar a mi negocio. O sea, obviamente yo les voy a hablar a lo mejor de otro sector, o les voy a hablar de otro modelo de negocio, de otra experiencia, pero esa es parte de la innovación, ¿no? Que de repente modelos de negocio que se han desarrollado para un sector se puedan adoptar en otro sector, ¿no? Y eso se vuelve bien interesante. Entonces, eso es parte justo de lo que yo quisiera que durante la charla que yo les vaya dando de los diferentes patrones, ustedes lo relacionen con su negocio y digan, yo podría eso adaptarlo y asumirlo, asimilarlo en mi modelo de negocio, ¿sale? Esa sería un poquito la idea, la dinámica que yo quisiera en la que ustedes pensaran. Igual quiero empezar con uno que a mí me gusta mucho y que creo que es un patrón que es un muy buen ejemplo de cómo las industrias se transforman, ¿no? O sea, prácticamente estos modelos lo que hacen son disruptivos en la industria y transforman la industria por completo, ¿no? Entonces, este patrón se llama producto como servicio, o la famosa servitización, y dice, se enfoca en entregar la experiencia de uso, y luego voy a recalcar, en lugar de la venta de productos, ¿sale? En lugar de la venta de productos. Fíjense, este es el modelo con el que normalmente las empresas han venido trabajando por siglos, ¿no? Fabrican y venden productos físicos, normalmente en una transacción, ¿no? Lo que me interesa es que me compres este producto, y si dura poquito, si tiene una garantía corta, pues que mejor, porque entonces quiere decir que me lo van a volver a comprar dentro de poco tiempo, ¿no? Y entonces, pensemos en lo que pasó por la mente de las personas de Xerox en 1960, cuando ellos vendían copiadoras como esta, que ven en la fotografía. Más o menos una copiadora de estas valía $1,500, $2,000, y entonces de repente empieza a surgir la competencia y empiezan a vender copiadoras en $400, ¿no? Pues imagínense qué pasó por la mente de los directivos de Xerox, los vendedores, todas las personas de la compañía. ¿Qué se imaginan que pensaban? Pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces Xerox dijo, ok, entonces ya no te las voy a vender, te la rento a $95 al mes por las primeras 2,000 copias, 5 centavos la copia extra, yo le pongo el tóner, yo me encargo de darle servicios, si se te descompone te la cambio, ¿no? Y entonces inventaron otro negocio, ¿no? Y entonces dejaron de vender copiadoras y empezaron a rentar copiadoras. Ese es el modelo de la servitización.
Y entonces, fíjense, desde 1960 Xerox lo hace. Pero entonces, ¿qué pasa si empezamos a pensar en otras industrias y en otros productos? Fíjense, ustedes habrán escuchado mucho la historia o el mito, bueno, dicen que no es mito, que en realidad sí pasó cuando la gente que producía focos se juntaron y dijeron, oye, los focos duran mucho, hay que bajar la calidad de estos materiales para que no duren tanto y entonces nos compren más focos, ¿no? Y ese pacto entre productores de focos dicen que pasó, ¿no? Y seguramente pasó. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hoy Philips en Holanda, en uno de los edificios más modelos de Holanda, decide no vender focos y empieza a vender lúmenes, ¿no? Y entonces les dice a las empresas, oye, yo te ilumino tu edificio, yo me encargo que esté iluminado, decorado, con la iluminación de decoración que tú necesitas, y te cobro una renta por mantener el edificio iluminado. Y si se descompone una luminaria, yo te la repongo. Entonces, obviamente, el modelo de negocios cambió por completo, ¿no? Y entonces, ¿creen que a Philips le conviene que los focos duren poco? ¿Ustedes creen que les conviene hacer focos con materiales de baja calidad para que se descompongan rápido? ¿Qué impacto tiene eso en la economía circular? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a pensar, por ejemplo, que esta empresa renta lavadoras, secadoras, lavadoras de trastes y cafeteras, ¿no? Y entonces tú pagas una renta por tener la lavadora, ¿no? Y entonces, si se descompone esa lavadora, entonces la empresa te la sustituye por una que sirva. ¿Pero qué va a hacer Bundles con la lavadora que se le descompuso? Pues obviamente la va a arreglar porque ellos quieren volverla a incorporar a su oferta de productos para que siga funcionando y le siga dando dinero, ¿no? Y entonces empiezan las empresas a desarrollar modelos de negocio asociados en donde lo que hacen es entregarle al usuario el servicio de la prestación del servicio más que el usuario pensar en adquirir el producto, ¿no? Finalmente el cliente está satisfaciendo su necesidad. Y fíjense, los que piensan en prospectiva y los que hablan de megatendencias y todo eso, tienen claro que el futuro del automóvil en el mundo es la renta de vehículos. Cuando yo salí de la universidad, lo primero que pensábamos es quiero comprarme mi carro. Hoy los chavos salen de la universidad y lo primero que quieren es viajar, quieren tener experiencias, quieren hacer 1000 cosas antes que comprarse un carro o comprar una casa, ¿no? Entonces es lo que les hablaba hace rato, ¿no? Los patrones de consumo están cambiando. Los modelos de negocio tienen que cambiar y entender ese tipo de patrones, ¿sale? Y entonces, si además empezamos a incorporar este modelo de negocio con otras tecnologías, en este caso como el Internet de las cosas, y entonces empieza a haber empresas que rentan maquinaria y a través de sensores ellos saben cuánto tiempo usaste la máquina y entonces pagas por el tiempo que haces uso de la máquina, ¿no? Entonces, la economía circular lo que promueve son modelos de negocio con estas características principales. El cliente se suscribe al producto y en lugar de pagar una sola vez por el producto, tiene un pago recurrente, un pago mensual, ¿no? Ustedes lo ven, por ejemplo, con Microsoft. Antes tú comprabas tu disco, comprabas tu Office y ahí lo tenías, ¿no? Y si querías la actualización, pues tenías que hacer un pago extra por la actualización, ¿no? Y a lo mejor pagabas, no sé, 3,000 pesos por el software y 1,500 por la actualización. Hoy Microsoft ya lo que hace es que te cobra una renta mensual por tener el producto y tienes derecho a todas las actualizaciones sin un cargo extra, ¿no? Segunda característica, el producto se virtualiza o se fusionan en elementos físicos y servicios de seguimiento y software de monitoreo, como el que les mostré ahorita de las motonetas o como el que les mostré de las herramientas, ¿no? Entonces,
este modelo de servicio se fortalece a partir de otras tecnologías y de otros modelos de negocio. Otra característica muy importante de este modelo de negocio. La fábrica sigue siendo dueña de los productos, lo que le permite a la empresa, y obviamente le conviene, remanufacturarlos, darles mantenimiento, repararlos, etc. Con todo el impacto, nuevamente insisto, que tiene esto en la economía circular y en el uso y aprovechamiento de los recursos. ¿Se acuerdan? El segundo patrón de la economía circular según la Fundación Helen MacArthur. Y cuarto, dice, se innova fuerte en canales de distribución, logística de reversa inteligente, compartida y distribuida. ¿Sale? Y como alguien por ahí me preguntaba qué es la logística de reversa, no me adelanto porque es nuestro siguiente patrón, pero aquí lo último que quisiera hacer énfasis es que entonces pasamos de un modelo de negocio que están totalmente orientados a los productos a modelos de negocio que están principalmente basados en los resultados, ¿sale? Ese es el modelo de negocio de producto como servicio o la servitización, como también se le conoce, ¿sale? Bueno, vamos a pasar a un segundo patrón, ya lo adelanté, logística de reversa. Dice, implica preservar el valor de los materiales técnicos o biológicos mediante su recuperación al fin de uso de los productos para reintroducirlos al sistema. Entonces, esto implica que se debe planificar, optimizar su sistema de recogida, transporte, clasificación y almacenamiento. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos. Como les comentaba, son ejemplos de países de varias partes del mundo que han implementado estos modelos de negocio, ¿no? Algunos quizá más cercanos a ejemplos que conocemos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta empresa lo que hace es que te entrega tu despensa a domicilio, te la entrega en esta tipo hielera, y si se dan cuenta en la imagen, si la alcanzan a distinguir bien, verán que los empaques son empaques con características, digamos, de mayor calidad, porque esos empaques están diseñados para que los regreses en la hielera. Una vez que los usaste, los vuelves a meter a la hielera, regresas la hielera a la empresa, ellos los reutilizan, los vuelven a rellenar después de su proceso y lo entregan nuevamente a otro cliente, ¿sale? Entonces, esto se le llama logística de reversa, es decir, generas los atributos o generas los incentivos para que los materiales o los productos regresen a ti. ¿Cuál es el atributo que tiene este modelo de negocio para que el cliente lo regrese? Que los productos tienen un menor costo del que tienen cuando el cliente se queda con el envase, ¿sale? Entonces ellos saben que reciben estos productos a un menor costo, los regresan con el envase y luego entonces estos se pueden volver a reutilizar. Y vamos a verlo en un ejemplo un poquito más común que ya, sobre todo aquí en León y bueno, creo que en todo el estado, todos lados ya se ha asimilado mucho, ¿no? Que son estos equipos que lo que hacen es hacer el refill de los productos de limpieza, productos del hogar, etcétera. Y bueno, pues esto finalmente también lo que busca es, pues no utilizar envases de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, obviamente, y nuevamente insisto aquí, el incentivo, pues es que obviamente el producto te vale menos, tiene un menor costo que si lo adquirieras con todo y envase, ¿sale? Entonces, a esto se le llama logística de reversa. Vamos a ver un ejemplo que a mí me parece interesante porque ahora que estuvimos en la pandemia, yo les pregunto qué tal les fue con las compras en línea, ¿no? Y qué tal sus botes de basura llenos de empaques de sus compras en línea. Y lo mismo les llegaba un producto de este tamaño en un empaque así, ¿no? Normalmente, creo que así le hacen
nos entregan los productos en unos empaques 3, 4, 5 veces más grandes que el producto. Y entonces, pues imagínense toda la cantidad de recursos que generamos a partir de estos empaques de nuestras compras en línea, ¿no? Y entonces esta empresa lo que hizo fue diseñar unos empaques reusables. Y entonces en la tienda, te mandan tu producto que compraste en línea en un empaque de estos, tú lo recibes tu producto, tú regresas el empaque y a cambio tú tienes un descuento para tu compra, por haber regresado ese empaque, y el empaque se vuelve a utilizar para enviar otro producto, ¿no? Entonces, les insisto, finalmente, aquí de lo que se trata en la logística de reversa es en diseñar precisamente ese proceso, ya no de llevar el producto al cliente, sino ahora que el cliente nos regrese el producto, ¿no? Para que lo podamos reparar, para que lo podamos reusar, para que lo podamos desensamblar para producir otros productos, etcétera, etcétera, para cualquiera de las estrategias que vayamos a implementar. Esto es muy común en otros países, a lo mejor en México no ha funcionado tanto porque los envases tienen un valor muy, muy pequeño, pero en otros países, por ejemplo, tú regresas tus envases y te dan el boleto del metro, te dan dinero, etcétera, ¿no? Pero simplemente yo lo que quisiera es que pensemos, a lo mejor este modelo o esta estrategia no nos serviría en términos de envases, pero a lo mejor sí lo podríamos usar para recuperar algunos otros productos que son de mayor valor y que pudiera ser entonces sí una buena estrategia, ¿no? Bueno, como estamos entrando ya prácticamente en una etapa final, prácticamente ahí vamos a haber visto solamente estos 3 de los 17 patrones de innovación circular, porque quiero explicarles lo que va a ser nuestro primer Canvas. En este primer Canvas, que es el Canvas lineal, analiza, se llama, identifica oportunidades. Lo que vamos a hacer con ese Canvas es precisamente, déjenme, me adelanto a dónde está, aquí está. En este Canvas, que en la plataforma, en el apartado que dice modelo de negocios, ustedes entran a ese apartado y les aparece un video que hicimos para explicar el modelo de negocios circular, pero en la parte de abajo viene un botón con el que tú puedes descargar un archivo donde vienen cuatro imágenes. Una de ellas, o la primera de ellas, es el ciclo lineal de la producción, y vienen los otros 4 plantillas que vamos a utilizar también en los siguientes viernes. Pero no me adelanto con nosotros. Entonces, en ese archivo viene esta primera plantilla, y yo los invito a que ya la empiecen a trabajar, en donde lo primero que van a poner va a ser su nombre, en esta parte de aquí. Van a poner la industria en la que ustedes están y el producto o nombre del proyecto que ustedes tienen. Y este Canvas tiene básicamente 4 secciones. Tiene la parte en negro, la fila negra, que es, si se dan cuenta cómo se llama el Canvas, el ciclo lineal de la producción. Bueno, pues aquí está el ciclo lineal de la producción. ¿Se acuerdan? Extraer materia prima, producir, aquí agregamos logística, compra, consumo y fin de vida del producto. ¿Sale? Lo primero que quisiera decirles es que esta parte en negro es totalmente adaptable. Y les voy a poner el ejemplo. Si su producto fuera un servicio, pues a lo mejor no tienen diseño y producción, ¿no? Tendrían prestación del servicio a lo mejor, ¿no? Entonces ustedes podrían, si así lo necesitaran, modificar estas etapas. Para la mayoría de los productos o las empresas que se dedican a la manufactura, pues tienen un ciclo como este. Pero también puede ser que en algunas de estas empresas de manufactura no haya alguna etapa, ¿no? A lo mejor, voy a poner el ejemplo, a lo mejor no hay logística. Ah, bueno, pues no pasa nada. Entonces ustedes llenan extracción de materia, diseño y producción, compra, uso y consumo, y a lo mejor no hay fin de vida, ¿no? Por ejemplo.
Dices, bueno, está bien. Entonces no pasa nada si no llenan ese canvas, esa parte del canvas. Pero ustedes lo que sí deben de conocer, porque ustedes son los expertos en su proceso, son los expertos en su proyecto, que ustedes sí saben cuáles son las etapas que tiene su proyecto. Esa sería la primera aclaración que quisiera hacer. Segunda, en la parte de aquí arriba que dice entradas, aquí dice todo lo que se necesita para producir: materiales, recursos, insumos, equipo, ¿sale? Todo lo que se necesita para producir. Menos personas, no vamos a hablar de personas, vamos a hablar de materiales, recursos, equipo, insumos, etc. Y eso aquí lo van a poner, ¿sale? Sus entradas. Luego vendrían las salidas. Aquí no se alcanza a leer muy bien, pero dice desperdicios. Entonces, en este proceso de extracción de materia prima o de producción, ¿cuáles son las salidas? Dice todas las externalidades que se generan. Entonces, a lo mejor yo aquí utilicé, mi entrada fue agua, ¿no? O fue energía, o fue piel. Y entonces, ¿cuáles son los desperdicios que genero? Entonces, a lo mejor, pues ya el agua, en mi salida, ya es agua contaminada, o agua enlodada, o agua, no sé. O a lo mejor mi energía, pues ya se convirtió en dióxido de carbono, ¿no? O a lo mejor mi piel ya se convirtió en, como salida, como desperdicios, pues ya son cortes ahí que ya no aprovecho, ¿no? Entonces, ahí pondría yo mis salidas. Y luego, finalmente, vienen las oportunidades. Entonces, aquí en las oportunidades lo que ustedes van a poner son de estas entradas y de estas salidas, ¿qué oportunidades ustedes empiezan a identificar con la información, con la experiencia que ustedes tienen? ¿Cómo ustedes empiezan a pensar que se podría hacer de una manera diferente? Con este comentario de cómo podrían pensar ustedes que se puede hacer de una manera diferente, quiero hacer énfasis en algo. Yo vi ya que ustedes tienen algunos proyectos que ya tienen este concepto o esta visión de economía circular, de sustentabilidad. Pero fíjense aquí que dice el ciclo lineal de la producción. Entonces aquí ustedes van a hacer el ciclo con el que tradicionalmente hacen el producto, se hace el producto en la industria, ¿sale? Entonces, por ejemplo, a lo mejor el proyecto de ustedes, alguno de ustedes trae un proyecto en el que están utilizando materiales a base de, no sé, de materia orgánica, de biomateriales, ¿no? Pero en este Canvas, eso lo van a manejar en el segundo y en el tercer Canvas. Pero en este Canvas, a lo mejor con ese material ustedes van a hacer bolsos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este Canvas tenían que poner el ciclo de producción de los bolsos tradicionales, el ciclo lineal, por eso quiero hacer énfasis en lineal. Es el ciclo lineal de la forma en la que se producen los bolsos, ¿sale? Y entonces, ahí me van a decir qué materiales utilizan en el ciclo lineal para producir los bolsos. Me van a decir qué salidas o desperdicios o externalidades genera. Y me van a decir qué oportunidades identifican. Y a lo mejor ahí es en donde, pues una oportunidad que identifican es en lugar de utilizar piel de tal tipo, pues la oportunidad entonces a lo mejor sustituirla por un material de estas otras características, ¿sale? Entonces, ese es el primer ejercicio. ¿Y por qué es este primer ejercicio? ¿Qué es lo que van a obtener ustedes de aquí? Para empezar, van a identificar una problemática. Se van a dar cuenta que todas estas salidas son oportunidades o problemáticas a resolver, ¿no? Además, pues van a empezar a identificar oportunidades de innovación. Van a empezar a identificar proyectos aquí en las oportunidades. Entonces, todo esto al final se convierte en insumo para el segundo y tercer Canvas que vamos a realizar, para al final utilizar toda esta información para hacer nuestro modelo de negocio, ¿sale? Entonces, nada más y aquí están los 3 Canvas que vamos a utilizar, ¿sale? Y que como les comenté en ese archivo descargable vienen estos 3 Canvas
además de que vienen los 17 patrones de innovación circular. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este es el ciclo lineal de una industria láctea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la industria láctea, tu extracción de materia prima, pues son las semillas, es el combustible, el agua, el riego, los fertilizantes. ¿Esto qué me genera? Ahora, una recomendación adicional a partir de este ejemplo. Normalmente el ejercicio se va haciendo de manera vertical, ¿sale? Entonces tú defines cuáles son tus entradas y ya que definiste tus entradas, inmediatamente defines cuáles son tus salidas. Pues como resultado de esto, por ejemplo, pues yo genero rastrojo, genero emisiones de gas de efecto invernadero, genero óxido nitroso, suero, aguas grises, lodos, envases de fertilizantes, agroquímicos, materiales, partes de equipos usados, etcétera, ¿no? Y luego digo, ¿cuál es mi diseño y producción? Pues ahí utilizo como entradas, utilizo energía eléctrica, utilizo agua, utilizo los alimentos que les doy al ganado, utilizo concentrados, utilizo equipos de ordeña, refrigeración, equipo de higiene, productos veterinarios. ¿Esto qué me genera? Estiércol, emisiones, metano, desperdicios, envases, concentrados, envases de medicamentos, partes de equipos usados. Luego, ¿cuál es la logística? No, pues ahí mis entradas es el combustible, pues también necesito envases de vidrio para transportar mis productos, cartón para embalarlos, plásticos, láminas de aluminio, etc. ¿Qué salidas me provoca? Pues productos lácteos vencidos, nuevamente envases de cartón, plásticos, láminas de aluminio, etc. En el proceso de compra, nuevamente utilizo energía eléctrica, utilizo refrigeradores. ¿Cuáles son mis salidas? Pues nuevamente productos vencidos, el embalaje del minorista, etc. Mi uso y consumo, pues utilizo energía eléctrica, me llevo mi queso, me llevo mi leche a mi casa. Y pues para mantener el producto, pues utilizo energía eléctrica, productos lácteos vencidos, envases, cartón, etc. ¿Cuál es mi disposición final? Pues normalmente mis productos terminan en el predio de disposición final, pues genero fluidos, envases de cartón, etc. ¿Sale? Entonces, quisiera regresarme aquí y preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario. No solo sobre el formato, sino en general, o algún comentario, cómo vamos, etcétera. Entonces, estoy a sus órdenes. Todas, bueno, aquí veo una pregunta de Lucía Tapia Robles, dice, ¿todas las etapas del ciclo de vida deben tener una salida? Sí, normalmente todas generan alguna externalidad, por más mínima que sea o por mayor impacto que genere, lo tiene, y ese es un punto importante porque fíjate, precisamente puede ser parte de los criterios que utilicemos para decidir por cuál nos vamos, ¿no? Porque se van a dar cuenta que van a generar tantas ideas y tantos proyectos que es muy complicado el pensar en abordarlos todos, ¿no? Y entonces, ¿cuál pudiera ser un criterio para decidir por cuál decidirme o cuál priorizar? Pues precisamente un criterio podría ser ese, ¿no? ¿Cuál es la que genera mayor impacto? ¿Cuál es esta que genera mayores residuos, me resuelve más el problema el que yo decida generar una estrategia para resolver esa, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Dice, un ejemplo de servicios podría darnos, sí, con mucho gusto. Por ejemplo, vamos a pensar en los servicios de capacitación, ¿no? Bueno, fíjense, bueno, yo doy clases en una universidad, no voy a decir cuál. Doy clases en esa universidad. Y en esa universidad, pues imagínense todos los recursos con los que normalmente se daban las clases en las universidades, ¿no? Yo llegaba a esa universidad y estaba llena de chavos. Imagínense todo lo que se utilizaba por parte de esos chavos en cuanto a consumo de agua, en cuanto a materiales de impresión, en cuanto a todo lo que ustedes se imaginan.
que se utiliza de materiales en una escuela, ¿no? Por ejemplo, para dar una clase. Y entonces, resulta que ahora, que regresamos para este periodo, resulta que de mi grupo de 14 chavos, prácticamente en el salón solamente tenía 3 o 4 alumnos y el resto toman sus clases en casa, ¿no? Y entonces la universidad está prácticamente vacía. Y entonces imagínense todos los recursos que se dejan de utilizar, porque precisamente los chavos ya no los están utilizando porque pues, prácticamente todo eso pues lo tienen en su casa, ¿no? Inclusive en la propia, les decía, los propios materiales, ¿no? Yo normalmente, por ejemplo, y este mismo taller que ahorita estamos teniendo, ¿no? Yo normalmente este taller llego con plumones, llego con estas hojas, las llevo impresas para que ahí todo el mundo las raye, les pongan post-it, les pongan, y entonces, pues ya todos estos materiales ya no se utilizan, ¿no? Entonces, todos estos recursos se dejan de desperdiciar, ¿no? Y entonces es parte de lo que la virtualización y la nueva forma de desarrollar estos servicios. El comercio electrónico es otro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con todos estas tiendas que hoy se están dejando de abrir porque ya se dieron cuenta que no las necesitan, ¿no? O sea, yo ya no necesito exhibir, no necesito pagar una renta, no necesito estacionamientos, no necesito máquinas para cobrar, no necesito, etcétera, una cantidad de recursos porque pues todo eso lo puedo hacer a través de plataformas digitales, ¿no? Y así muchos negocios se están desmaterializando, les dicen, y se están volviendo en conceptos meramente digitales, ¿no? Entonces, ese es el tipo de modelos de negocio de los que hoy estamos hablando precisamente. Dice, ahora falta adaptarlo a mi proyecto, si uso componentes elaborados por otros, ya no es mi desperdicio. No, por eso es precisamente que lo analizamos en todo el ciclo. Y entonces digamos que ahí tu oportunidad es la de seleccionar empresas que hagan sus componentes de una manera diferente. Si no existen, a lo mejor tú tendrías que incentivarlos, provocarlos, para que lo hagan, ¿no? O si no es posible, pues entonces, desde esa parte del recurso, desde esa parte del proceso, entonces a lo mejor tendrías que pensar en la oportunidad de cómo lo haces más adelante en el proceso para quizás después de recuperar esos materiales o esos insumos y que esos de alguna manera se puedan reincorporar al proceso posteriormente, ¿no? Entonces digo, habría que entender un poquito más tu proyecto, conocer un poquito más, pero justo el planteamiento, la reflexión que queremos hacer con ustedes y sus proyectos es de que efectivamente es mi responsabilidad no solamente producir, sino también seleccionar proveedores, también vender, también que lo use el cliente e inclusive también cuando se quiera deshacer de ese producto, pensar nosotros qué podríamos hacer para que ese producto no llegue a un tiradero, a un relleno sanitario o a un incinerador y que más bien ese producto o esos materiales tengan una segunda oportunidad de uso. ¿Sale? Dice, ¿un proyecto podría tener un ciclo técnico y biológico? Sí, efectivamente se puede. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante también. Son proyectos bien interesantes, incluso, sí, tenemos ejemplos y los vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro? Déjame ver. Disculpen, ¿dónde puedo descargar las plantillas? Bueno, en la plataforma de Creare, de la plataforma, hay una sección que se llama modelo de negocios. Ustedes entran en esa sección y en la parte, después del video, abajo del video, viene un botón que dice descargar archivo y en ese botón ustedes ya obtienen
esta y las demás plantillas que vamos a utilizar tienen en un solo archivo. Dice la ley, dice Lucía, perdón, Tapia, dice la ley de economía circular que acaba de aprobar el Senado, donde se puede ver el borrador. Bueno, yo la conseguí, no sé si se las puede hacer llegar a través de aquí de mis compañeros de Creare, que se las podamos hacer llegar. Es un borrador de la ley, como les comenté, todavía está en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados, puede sufrir modificaciones, pero sí es interesante irla analizando porque ya empiezas a identificar oportunidades. Entonces, no sé, Juan Carlos, si podamos hacérselas llegar de alguna manera o subirla a la plataforma quizá para que también ahí la puedan descargar, no sé, ¿cómo le podemos hacer, Juan Carlos? Sí, claro, Omar, si gustas me la puedes mandar por correo y yo checo la manera de hacérselas llegar a cada uno de los participantes para que la tengan a la con todo. Excelente. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues creo que estamos en tiempo, no sé si prácticamente iríamos cerrando. Y bueno, ojalá que haya sido de mucho interés para ustedes, que vean valor en lo que vamos a estar trabajando, porque es apenas el comienzo, viene lo interesante, de veras, créanme que lo que sigue se va a poner bueno, porque vamos a revisar los demás patrones que no hemos visto, que la verdad hay unos que les aseguro que les van a hacer cambiar su perspectiva de su negocio y finalmente transformarlo en ese modelo de negocio, porque lo que yo espero es que todos ustedes estén participando en el concurso, estén participando en Creare, y que concursen por esos 100,000 pesos para echar a andar sus negocios. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Brenda, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues les damos las gracias también a los asistentes. Gracias, Omar. Les comentamos que el lunes la sesión es de networking. Va a ser una sesión muy dinámica en la que van a interactuar entre ustedes. Es muy importante que si conocen a asistentes que no pudieron asistir, a participantes que no pudieron asistir el día de hoy, les comenten que es muy, muy importante que estén el lunes en la sesión en vivo para que puedan interactuar. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.